Redes de datos con MikroTik. Bueno, lo que vamos a ver ahora es User Manager, que es una interfaz gráfica para la administración de los usuarios de nuestro hotspot, que utiliza un servidor Radius de MikroTik, que no viene eh, por defecto, pero se lo puede instalar como un extra packages y ofrece lo que es lo que denominamos las 3A, autorización, o sea, Authentication, Authorization, Accounting. Sería autenticación, autorización y contabilización. Nosotros podemos ahí crear perfiles, eh, podemos crear un batch de usuarios, o sea, muchos usuarios de forma muy sencilla y podemos, por ejemplo, crear tarifas, tiempos permitidos y demás, de forma tal, por ejemplo, que nuestro hotspot lo pudiésemos usar, por ejemplo, en lo que es un hotel u otro lugar donde nosotros podemos monetizar el acceso a Internet. ¿Sí? Para eso, lo que tenemos que hacer es ir a Files y tener instalado el archivo, perdón, ir a System, Packages y tener instalado el paquete User Manager. Yo ya lo tengo instalado, ahora vamos a ver cómo tendrían que hacer ustedes para instalarlo en caso que no lo tengan instalado. Entonces lo que hacemos es, a ver, vamos a la página de MikroTik. Recuerden, con nosotros para bajar un paquete tenemos que ver dos cosas: la arquitectura y la versión que nosotros tenemos instalada. ¿Sí? En lo que es la versión es en mi caso, la 6.48.3 y la arquitectura, fíjense que es la Mitzvah. ¿Sí? Entonces, vamos a la página de MikroTik, como dijimos, vamos a la sección de software, vamos a acá donde dice ruteros y bajamos. Por ejemplo, yo ya lo tengo actualizado, en este caso mi versión es la estable 6.48.3, como la arquitectura es la Mitzvah, fíjense, es la Mitzvah, que es donde está el router que yo tengo, deberíamos bajar extra packages. Entonces, ahí descargar, perdón, no esta, sino esta, que es la versión eh, estable, ¿sí? La versión estable. Entonces la descargamos, se descarga el archivo, que se descargan todos los paquetes extras. Esperamos un ratito. Y una vez que la descargamos, fíjense que la descomprimimos y nos aparece acá todos los extra packages. Como nosotros lo instalamos, si recuerdan la primera clase, vamos acá a la parte de File, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es arrastrar el paquete acá y solo con el próximo reinicio se va a instalar. Como yo ya les dije, ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer, lo voy a borrar el paquete, pero es de la forma que ustedes instalan ya el paquete User Manager. Bueno, el paquete User Manager lo que nos permite es, como les dije, tener un servidor Radius donde nos va a permitir una administración más profesional de nuestro hotspot. ¿Cómo ingresamos? Vamos a la IP del hotspot y ponemos barra userman. Bueno, se nos abre la ventana y nosotros tenemos que loguearnos. No obstante, antes de hacer la configuración del servidor, lo que vamos a hacer es habilitar el servidor Radius en el router, precisamente para que admita el logueo por medio del servidor Radius. Entonces, para eso vamos al router, vamos a donde dice Radius, fíjense ahí, y se va a abrir la ventana de Radius. Lo que vamos a configurar, vamos a agregar, y acá lo que vamos a configurar es dos cosas, básicamente. Uno, que admita la configuración para el hotspot. Vamos a poner la IP address. Nosotros podríamos tener un servidor Radius externo, como en este caso es el propio router. Ponemos la dirección del localhost y ponemos un secret que es básicamente una clave
Para el caso vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que el servidor Radius también los podríamos usar para otros servicios, como por ejemplo para PPP, para loguearnos precisamente el router, para lo que es el wireless, para lo que es IPsec, ¿sí? Nosotros, lo que es DHCP, o sea, podríamos usar para distintas cosas de servidor Radius. En este caso lo vamos a usar para hotspot, pero como habíamos visto en la clase de wireless, por ejemplo, también lo podríamos usar para otros servicios. Y lo que vamos a hacer ahora es, volviendo a la parte de hotspot, es acá en Server Profile, en la pestaña Radius, habilitar donde dice Use Radius, ¿sí? Ahí lo habilitamos. Entonces de esa manera nosotros ya podemos configurar el servidor Radius para que se loguen los usuarios al hotspot por medio de los usuarios que nosotros vamos a crear ahí. Para eso vamos acá, nos logueamos, ponemos admin sin contraseña y vamos a crear, acá yo ya tengo un usuario creado de otras pruebas que hice, lo vamos a borrar. Bueno, lo primero que nosotros vamos a agregar es otro usuario precisamente, ¿sí? Perdón, otro customer, perdón, otro customer, ¿sí? Que va a ser diferente al de admin y le vamos a poner en este caso, por ejemplo, ISSD password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para el ejemplo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 vamos a poner. Con permiso full. Entonces, fíjense que nosotros tenemos distintas opciones acá. Listo. Una vez que nosotros tenemos creado ese usuario, vamos a agregar el router, que precisamente es nuestro servidor Radius. Para eso le vamos a poner microtik. El owner es precisamente, le vamos a poner el ISSD. Podríamos dejarlo en nada para que lo use cualquier usuario. Y le vamos a agregar la IP, que como dijimos, es este mismo router, es la dirección del localhost. El shard secret, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el que habíamos configurado. Y bueno, estas son opciones que queremos que logue solamente cuando lo que es authorization failure, ¿sí? Fíjense, ahí cerramos y lo primero que vamos a hacer ahora es configurar los perfiles para después crear los usuarios, ¿sí? Entonces, vamos a perfil y antes de crear perfil vamos a crear las limitaciones. Entonces, por ejemplo, acá vamos a crear una limitación que le vamos a poner 3 mega, 1 mega, por ejemplo. Fíjense que esto es muy parecido a lo que ya hemos visto cuando nosotros creamos los usuarios. Y tenemos diferentes opciones. Podemos crear la cantidad de transferencia de download, de upload o de transferencia total, ¿sí? El uptime, como nosotros ya habíamos visto, o por ejemplo lo que es rate limits, que es la subida, que vamos a poner 1 mega, según lo que nosotros pusimos en el nombre de esta limitation, 3 mega, y acá también podríamos configurar lo que es burst y prioridades, muy parecido a lo que es en la parte de la gestión de colas, ¿sí? Todavía no lo vimos, pero es el mismo concepto en lo que es colas, kiwis que se denomina. ¿Sí? Acá vamos, como dijimos, vamos a crear una limitation que se llama 1 mega 3 mega y la vamos a agregar. ¿Sí? Y vamos a crear otra que se va a llamar 1 mega 5 mega, donde sí va a tener un uptime de 1 hora. Acá podríamos, por ejemplo, poner un mes, un día, 1 hora, 1 minuto, 10 segundos, ¿sí? O configurarlos como ya sabemos cómo lo configuramos. Vamos a poner 1 hora para el ejemplo, donde, como dijimos, va a ser 1 mega y 5 megas, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos creadas las limitaciones, ahora lo que creamos precisamente son los perfiles. Para eso le ponemos bajada, 3 megas, por ejemplo, ¿sí? Y lo creamos. Y acá, este perfil, ¿sí? Fíjense, lo vamos configurando las distintas opciones y le vamos a agregar la limitación. Fíjense que acá le vamos a agregar, por ejemplo, la de 3 megas. Y acá hay un periodo que nosotros podemos aplicar esa limitación. Entonces, fíjense que está todos los días y tienen la limitación de 1 mega 3 megas. Le salvamos este perfil, ¿sí?
Y ahora lo que vamos a hacer es precisamente, vamos a crear otro perfil. Vamos a crear, perdón, otro perfil eh, para el otro perfil para el perfil para el limitation de 5 megas, que se va a llamar bajada 5 megas, create. Bueno, fíjense que a este le vamos a agregar a este perfil de 5 megas, que le vamos a llamar bajada 5 megas, le vamos a dar la limitación de 5 megas, ¿sí? Y que tiene un uptime de 1 hora. Lo vamos a salvar y tenemos dos entonces perfiles configurados. Bueno, ahora vamos a la parte de uses. Lo que hacemos es precisamente generar un usuario. Entonces vamos a agregar un usuario que se va a llamar ISSD 3 megas, por ejemplo. 3 megas, la contraseña va a ser 12345 y le vamos a dar el perfil de bajada de 3 megas, por ejemplo. Y vamos a agregar otro usuario que se va a llamar ISSD 5 mega, contraseña 12345, le vamos a dar el perfil de bajada de 5 megas, ¿sí? Bueno, fíjense acá que dice el perfil actual es 3 megas y 5 megas. Y acá están los nombres de los usuarios. Entonces yo voy a conectarme desde otra PC con esos perfiles para que ustedes vean cómo en el hotspot, fíjense que no tengo usuarios activos, ustedes vean cómo va a aparecer el usuario que nosotros creamos en el servidor Radius, ¿sí? Bueno, voy a poner el ISSD 3M, contraseña 12345 y me voy a conectar. Yo ya me conecté, estoy conectando, me dice, a ver que no se me conectó porque ISS-3M es con mayúscula. Ahí fíjense que se me conectó y me aparece el usuario activo ISSD3M, ¿sí? Fíjense, si yo hago un test de ancho de banda, voy a tener una limitación de 3 megas, como ya habíamos dicho. Fíjense acá el TX rate, que va a llegar hasta los 3 megas cuando empiece. Está empezando en este momento. Fíjense, está en 3 megas y después, obviamente, el X-rate. El RX rate va a ser de 1 mega. Bueno, ahora existe la posibilidad de que nosotros crear lo que se llama un batch, que es un grupo de usuarios de una forma muy simple, ¿sí? Entonces nosotros podemos entregar, por ejemplo, cupones. Por ejemplo, si no quisiésemos monetizar esto, podremos entregar cupones para el acceso a Internet. Entonces, haciendo de cuenta que van a usar el perfil de 5 megas, ¿sí? Y que tiene una duración de 1 hora, vamos a ir y donde dice Add y vamos a elegir Batch. Entonces, lo que acá creamos es primero la cantidad de usuarios, vamos a crear 10 para el ejemplo. El perfil va a ser 5M, nombre de usuario. El 5M va a ser el prefijo, todos los usuarios van a llamarse 5M-bajo, ¿sí? Y después se va a completar con una cadena aleatoria, ¿sí? Vamos a elegir de 4 dígitos más, ¿sí? Podemos elegir que el password sea el mismo que el usuario o elegir un password aleatorio. Y le vamos a asignar el perfil de 5 megas. Fíjense cómo de pronto se crearon todos esos usuarios, ¿sí? Que son 5M-bajo, como le dije, todo otro aleatorio. Y por ejemplo, fíjense, el password también es aleatorio. De esa manera nosotros podemos generar usuarios en forma muy simple para lo que es un acceso, por ejemplo, que es monetizado y demás. Ahora, nosotros también con eso podemos generar lo que se llaman los vouchers, que nos va a imprimir los cupones, que nosotros en donde imprimimos nombre de usuario y contraseña para esos accesos, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo voy a generate vouchers, ¿sí? Y pongo generate, se me abre una, eh, un template donde dice el, el nombre de usuario y la contraseña para cada uno.
Esto es el que viene por defecto. Hay otros templates que nosotros podemos bajar. Yo los recomiendo. Fíjense, están acá. Acá en Vouchers Templates, ¿sí? Tienen esas páginas. En realidad, la primera, las otras son de otra cosa, que son ya para gestiones, por ejemplo, de ISP, en donde son sistemas profesionales que se pueden comunicar, comunican por medio del puerto de API, de IP Services API, para lo que es la gestión del hotspot o gestión de ISP y demás. Son productos third part, o sea, terceros, que, permiten una administración, no solo el hotspot, todo lo que se usan para los usan muchos ISP y demás, para lo que es la administración de usuarios, de tarifas y demás, son sistemas profesionales. Si quieren, ahí se los dejo, ustedes los pueden investigar. En esta página, en la primera, en esta, ustedes pueden bajar ahí distintos templates para los vouchers, ¿sí? Yo ya bajé uno y la forma que lo cambia es bastante simple. Ya les muestro. Tienen que ir a lo que es Settings, donde dice Templates y Vouchers. Acá ustedes lo van a bajar en la página. Yo, por ejemplo, voy a entrar a la página para que ustedes la vean. Fíjense, yo entro acá a la página y acá hay el voucher. Yo voy a bajar este, por ejemplo. Entonces ustedes ven acá y dicen header. Entonces lo único que hacen es copian el texto del header. También esto lo pueden hacer ustedes, en caso que ustedes se den maña con HTML. Este es header, después el raw. Lo que es footer y break son exactamente los mismos. Acá lo salvan. Template save. Entonces ahora vamos de nuevo usuario, vamos a generar el voucher. Y fíjense cómo lo genera de otra forma muchísimo más agradable. Opa, esperen que no sé qué toque. Perdón, acá está. Fíjense de una forma mucho más agradable donde dice el perfil, dice el data limit, bueno, en este caso no tiene, el tiempo, que es 1 hora, y no dice el nombre de usuario y el password, ¿sí? Entonces ustedes de esa manera ustedes pueden crear, obviamente esto lo pueden personalizar, ¿no? Cupones para lo que es el acceso por medio de batch de usuarios. Entonces de esa manera es la administración por medio de, a ver que no sé qué toque, por medio de lo que es User Manager, que no es otra cosa que un servidor Radius de MikroTik.